Hola, muy buena. En esta práctica tenemos el objetivo de familiarizarnos con el uso de dos herramientas muy importantes, que son, por un lado, los sistemas de información geográfica y, por otro lado, la base de datos relacionales. Para comprender los conceptos básicos de estas dos herramientas, utilizamos un caso de estudio en el que mm, nos preguntaremos, o intentaremos caracterizar los cambios de uso del suelo en Andalucía desde el año 1956 hasta la actualidad. Para ello utilizaremos como información de partida un mapa de uso del suelo generado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Aquí podemos ver en la web para acceder a esto, para encontrarla. Basta con buscar en internet, en Google Rediam, mapas de uso del suelo y acceder a la primera entrada. Bueno, este mapa de vegetación, el mapa de vegetación con el que vamos a trabajar es un mapa de vegetación, un mapa de uso cobertura a escala 1:25.000. Aquí tenéis la forma de acceder a él, un archivo bastante grande que contiene los mapas de uso del suelo de toda Andalucía desde los años 56 hasta 2007 a escala 1:25.000 y podéis descargarlo utilizando la tecnología del torrent, igual que bueno, utilizáis seguramente para bajar material, pues hay un software que se llama MicroTorrent que nos permite descargar esta información de manera rápida. Bueno, pues durante esta primera sesión eh, trabajaremos con el mapa de vegetación que he mencionado anteriormente y también bueno, cargaremos alguna información de fotografía aérea utilizando servicios web. Bueno, para trabajar con el mapa de vegetación utilizaremos QGIS, que como vimos en la sesión introductoria, es un sistema de información geográfico libre, gratuito y abierto, es decir, podemos entrar en su código. Y bueno, haremos algunos ejercicios para visualizar la información de vegetación. En primer lugar, quiero describir un poco el interfaz gráfico de QGIS. QGIS, como casi todos los SIG, consta de una parte central en la que se va desplegando la información cartográfica. Luego hay un panel lateral, que señalo ahora con el ratón, donde se muestran las distintas capas de información que vamos a ver. El orden de visualización de las capas en este panel lateral es el mismo que el orden de despliegue de dichas capas en la vista. Y por otro lado tenemos un panel vertical, también en el lado, en el que podemos navegar, un panel de navegación. Lo primero que vamos a hacer es navegar hasta el sitio donde tenemos la información. En mi caso, dado que estoy usando mi ordenador, la estructura de directorio es distinta a la que, a la que tendréis vosotros en el vuestro. No hay ningún problema. Yo voy a navegar hacia donde tengo el contenido de la información con la que estamos trabajando. Mi árbol de directorio es bastante grande. Bueno, aquí tenemos acceso a la información. Bueno, lo primero que vemos aquí es que hay una, varios archivos. En concreto, el que nos interesa a nosotros, este que se llama MUCVA25 zona, es un archivo con extensión .shp que corresponde con un archivo de carácter vectorial, es un mapa de vegetación vectorial, que si lo identificamos en el explorador de Windows, pues veremos que se corresponde con varios archivos, en concreto con estos archivos que selecciono actualmente, todos aquellos que, que tienen que tienen como nombre de archivo MUCVA25-zona, pero distintas extensiones, se corresponden en QGIS, lo muestro ahora aquí a la izquierda, con esta capa vectorial. Esto responde a la estructura de datos de los archivos de format, de los shapefiles en inglés, y que como comentamos es una estructura un poco arcaica que todavía se mantiene. Cada uno de estos archivos son importantes para desplegar la capa con información vectorial en Quantum GIS, pero hay dos archivos muy importantes. El primero, con extensión SHP, es el que contiene la geometría de los polígonos, y el segundo, con extensión DBF, el que contiene la tabla de atributos de dicha capa. Bueno, volvemos ahora a QGIS y para desplegar esta capa, mostrarla en QGIS, solamente tenemos que o bien hacer doble clic sobre ella o bien arrastrarla con el ratón
hasta la zona de abajo donde tenemos la capa. Al hacer cualquiera de esas dos cosas, pues vemos que vemos una capa con una extensión rectangular y vemos que al mover el ratón se mueven aquí abajo las coordenadas, que en este caso están expresadas en coordenadas UTM, y también tenemos la escala, que en mi caso es 1.30.045. Podemos seleccionar la herramienta lupa y acercarnos, o la herramienta lupa menos y alejarnos también, etc. En principio esta capa no nos dice gran cosa, solo vemos un montón de polígonos. Podemos hacer alguna cosa muy básica con ella. Podemos identificar alguno de esos polígonos utilizando la herramienta de identificar elementos, la seleccionamos y hacemos clic en cualquier polígono. Entonces se abre a la derecha una especie de panel en el que podemos ver el valor que tiene cada uno de los polígonos en los distintos campos de la tabla de atributos. Por ejemplo, el polígono que hemos seleccionado pues tiene un uso del suelo en el año 56 de formaciones arboladas densas de quercíneas. Eso se ve en el campo DES UC56. Sin embargo, en el año 77 tiene matorral disperso arbolado con quercíneas más coníferas y así sucesivamente en el 84, en el 99 y en el 2003 aquí abajo. Bueno, también tenemos información sobre algunas especies, también en el 2007 y así sucesivamente. Esta es la estructura de datos que veremos en la segunda sesión teórica, en la segunda sesión práctica con más detalle, pero de esta manera podemos ver la característica alfanumérica, es decir, los atributos de cada uno de los polígonos que constituyen nuestro mapa de vegetación. Bueno, vamos a cerrar el panel este, que no nos interesa verlo ahora. Otra cosa que podemos hacer es representar, asignar un color a cada polígono en función de los distintos atributos de la tabla de atributos asociados a cada capa. Primero vamos a visualizar esa tabla de atributos. Para ello nos colocamos sobre la capa, le damos al botón derecho del ratón y le decimos abrir tabla de atributos. Entonces esto muestra una tabla que tiene tantas líneas como registros, en nuestro caso tenemos 1114 registros, y que tiene tantos campos como atributos se utilizan para caracterizar a los polígonos. Como comentamos en clase, la unidad elemental de esta tabla es la fila, no la celda. Esto no es una tabla de Excel, sino que en realidad es una tabla de una base de datos relacional, o al menos asimilable a una base de datos relacional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asignarle a cada polígono un color en función del campo, de los valores que tiene el campo DES UC56, que contiene el uso del suelo en cada punto del territorio en el año 1956. Bueno, podemos cerrar ahora la tabla de atributos y para hacer eso hacemos doble clic sobre la capa y se abre un editor, un menú que nos muestra las propiedades de la capa. Dentro de este menú hay varias opciones, varias pestañas. Nos vamos a la pestaña que dice estilo y ahí lo primero que tenemos es un desplegable en el que se muestran varias opciones de representación. La primera nos indica símbolos sencillos, que implica que todos los polígonos tienen el mismo color. La segunda dice que es categorizado, que es la que vamos a utilizar nosotros. Según esta función, lo que haremos es seleccionar un campo en virtud del cual el ordenador seleccionará distintos tipos de uso del suelo y le asignará un color diferente a cada uno de ellos. La columna que seleccionamos es la columna, en este caso DESC UC56, que es porque queremos generar un mapa de vegetación en esa fecha, queremos mostrar asignarle colores diferentes a cada polígono en función del contenido de este campo. Luego seleccionamos la rampa de colores, la paleta de colores, puede ser aleatoria, puede ser pues, cualquiera que queramos, por ejemplo, vamos a dejarlo en aleatoria, y luego le damos a clasificar. Cuando hacemos eso, el SIG recorre toda la tabla de atributos y identifica qué valores únicos aparecen dentro del campo de DES UC56 que hemos seleccionado anteriormente y le asigna un color diferente a cada uno de ellos. Una vez hecho esto, basta que le demos a OK y automáticamente el sistema pues, le asigna un color distinto a cada uso del suelo. Y aquí tenemos la leyenda, que se ve aquí con cierto detalle. Digamos, por ejemplo, formaciones arboladas densas de coníferas, que tienen un color mostaza, matorral denso un color morado, etcétera, etcétera.
Bueno, por ahora tenemos un mapa de colores bonito, pero no sabemos ni a qué zona del territorio se corresponde esto, ni la extensión territorial, ni nada. Para resolver este problema vamos a añadir aquí una fotografía aérea, una ortofotografía. Las ortofotografías son productos muy pesados que ocupan mucha memoria y que por tanto no son fáciles de tener en tu propio ordenador. Afortunadamente, las instituciones públicas ponen a disposición de los usuarios unos servicios web que nos permiten fácilmente desplegar ortofotografía en un sistema de información geográfico. Y en Andalucía en concreto, la REDIAN, que es la Red de Información Ambiental, cuenta con potentes herramientas para ello. Si buscamos en Google servicios WMS ortofoto, pues obtendremos los siguientes resultados. Perdón, servicio WMS REDIAN. Seleccionamos la opción tercera y nos aparece una página de la REDIAN que ofrece servicios WMS. Los servicios WMS son páginas web que no pueden ser leídas por un navegador web, ni por Firefox, ni por Chrome, pero que son leídas por un sistema de información geográfica que permite, digamos, que se trae de un servidor una serie de capas de información. En concreto nosotros necesitamos traer ortofotografía, así que vamos a buscar aquí la opción de ortofoto, nos vamos a ortofotografía regional y buscamos la que nos interesa. En nuestro caso queremos la ortofotografía ortofoto digital pancromática del año 56-57. Vamos allí, ahí describe el servicio, podemos leerlo con detalle y lo que nos interesa es copiar esta URL de acceso. La copiamos a nuestro portapapeles y volvemos a QGIS. Para conectar QGIS con ese servicio web nos vamos aquí a la izquierda, hay una opción que pone añadir WMS, WMTS capa. Le damos ahí y nos aparece un menú en el que podemos crear una nueva conexión. Le damos un nombre, en este caso ortofotografía 1956, y nos da la opción aquí de pegar la URL que tenemos en el portapapel. Pegamos ahí dicha URL y le damos a OK. Una vez hecho eso, aparece aquí en el desplegable la conexión que hemos creado. Yo tengo ya otras varias creadas previamente y la seleccionamos y le damos a conectar. Entonces ahora el ordenador se conecta con el servicio web que provee la REDIAN y este le devuelve varios servicios. En nuestro caso queremos utilizar el primero, que pone ortofoto 1956. Le damos a añadir y automáticamente se carga aquí una capa, ya la veía aquí, con la ortofotografía digital del año en cuestión. Le damos a cerrar y se carga la capa con la ortofotografía. Como se ha puesto encima del mapa de vegetación, pues no vemos nada del mapa de vegetación que teníamos antes. Se ve ahora, pero en cuanto vuelva a cargarse de internet, la ortofotografía desaparecerá. Para ver el mapa de vegetación, pues tenemos que seleccionarlo y arrastrarlo hacia arriba con el ratón para ponerlo sobre la ortofoto. Pero ahora no vemos la ortofoto. La solución a esto es poner un poco transparente el mapa de vegetación. Para ello hacemos doble clic sobre él de nuevo y aparece el mismo menú que conocíamos, donde hay un desplegable en el que podemos asignar un grado de transparencia a esa capa. Le damos a OK y ya sí que vemos la ortofoto. Voy a ponerle un poco más transparente para que se vea mejor. La ortofotografía. Vale. Y ya vemos cómo los polígonos del mapa de vegetación pues se corresponden con formaciones vegetales que hay en la zona en la que estamos trabajando. Voy a hacer zoom en esta zona que parece un bosque. Bueno, como vemos, los polígonos han sido delimitados sobre la ortofotografía. Si desactivo el mapa de vegetación, pues se ve bastante mejor esa delimitación. Si me pongo sobre el mapa de vegetación y le hago zoom a la capa, pues veremos la extensión completa de la capa y la ortofotografía debajo. Y veremos que la zona que hemos seleccionado es una zona del norte de la ciudad de Córdoba. Voy a acercarme aquí a la parte sur
de nuestra zona de estudio, donde veremos pues, se ve el núcleo urbano, se ve la plaza de toros de la ciudad y la zona norte que en el año 56 todavía no estaba urbanizada. Si cargamos ahora el servicio web con una ortofotografía más reciente, por ejemplo esta del año 2013, pues veremos que la cosa cambia drásticamente. Repetimos la operación, copiamos la URL, creamos una nueva conexión que se llama ortofotografía 2013, pegamos la URL, le damos a OK, conectamos, seleccionamos Orto 2013, añadimos y ahora veremos cómo esta zona de la ciudad de Córdoba pues se ha urbanizado completamente en este transcurso de tiempo. Bueno, pues hasta aquí las pinceladas básicas iniciales de QGIS. Solamente me queda indicaros que en Quantum GIS, cuando le damos al botón de grabar, estamos creando un concepto, un objeto que se llama proyecto. Un proyecto que contiene en realidad únicamente una especie de guión de las capas que hemos cargado en la tabla de contenido, y también se almacenan en ese guión la forma en la que los colores con los cuales se representan dichas capas. Entonces vamos a darle a guardar y voy a crear aquí mismo en este sitio un proyecto que se llame mi primer proyecto de QGIS, y ese archivo creado no contiene la información, ni el fichero de forma, ni el shapefile, ni la ortofotografía. Únicamente contiene una especie de índice. Si le enviamos a alguien ese archivo, solamente ese archivo, y lo abre, pues QGIS le preguntará dónde están el resto de fuentes de información, puesto que no la encuentra. Pero nos sirve ese concepto para tener la información ordenada en el mismo proyecto. Bueno, y hasta aquí